buenas noches, bienvenido a nuestro segundo estudio respecto a los 7 sellos. Me siento muy feliz de poder compartir y llegar a tu hogar, a tu corazón a través de la palabra de Dios. Apocalipsis, un libro que muchos leen con cierto recelo por la cantidad de símbolos, realmente es un libro hermoso. Es un libro que revela quién es Jesucristo. Y quiero ser honesto contigo, he estado viendo en internet, en YouTube, videos de la explicación de los 7 sellos y realmente urge conocer la verdad de estos eventos que relatan la Biblia en los capítulos 6 y capítulo 4 al 6 de Apocalipsis, porque hay mucho pensamiento torcido. Inclusive yo vivía en Guatemala cuando vi una noticia de que habían visto uno de los jinetes del Apocalipsis salir en una huelga que había en no sé qué país, y ahí se ve un pedazo de fuego como en forma de caballo, y hay muchas ideas, y lo mejor cuando tenemos tantas ideas diferentes es ir con humildad a la palabra de Dios. Yo quiero invitarte para que este estudio tú puedas acercarte a Jesucristo. Es el único que nos puede ayudar. Él es único, digno, y lo estudiamos anoche. Así que te invito a inclinar tu rostro. Vamos a buscar al Cordero para que nos ayude a comprender su palabra esta noche. Oremos. Bendito Padre Celestial, estamos aquí por segunda ocasión para abrir tu palabra. Y tenemos la certeza que no la abrimos en vano, sino que será de bendición, porque tu palabra nunca regresa vacía. Hay personas que todavía no te conocen. Hay personas que todavía no están tomando en serio su salvación. Por eso en esta hora pedimos el auxilio del Cordero, el único que puede ayudarnos, que puede revelarse ante nosotros. Sabemos que cuando quisiste explicarle al mundo quién eras, enviaste a tu Hijo, esa revelación especial, para que pudiésemos conocer tu amor. En esta hora pedimos la ayuda y la intervención de tu Santo Espíritu para comprender este mensaje, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a la Biblia. Necesitas una Biblia, necesitas tener allí un cuaderno de anotaciones, necesitas estar listo para este momento. Espero que hayas pasado un lindo día. Antes de iniciar, vamos a estudiar hoy 2 versículos que están en Apocalipsis, el capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 1 al 2. Allí está nuestro mensaje para esta noche. Pero antes de iniciar la explicación del primer jinete que está sobre un caballo blanco, quiero repasar lo que aprendimos anoche, por si al caso alguno de los que está aquí no pudo escuchar el tema de anoche. Quisiera nuevamente en pocos minutos decir lo que estudiamos ayer. Muy bien, ayer estudiamos el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis porque entendemos que es la visión introductoria de los 7 sellos. Es decir, para entender los 7 sellos tenemos que estudiar capítulo 4 y capítulo 5. El capítulo 4 es una visión hermosa del trono de Dios, donde aparece el Padre, donde aparece el Espíritu Santo, donde aparecen 24 ancianos y 4 querubines poderosos que cantan, que adoran. Este momento está ocurriendo cuando Jesús está ascendiendo con las primicias para encontrarse con su Padre y hacer su entrada triunfal. Es un momento glorioso que se registra en el capítulo 4 de Apocalipsis. Es decir, que nosotros podemos saber lo que pasó cuando Jesús ascendió por el capítulo 4 de Apocalipsis. En el capítulo 5, como que se detienen las arpas, se detienen los cantos y hay un momento de inquietud. Inclusive el mismo apóstol Juan se pone a llorar porque él se da cuenta que a la pregunta del ángel, que él pregunta ¿quién puede abrir los sellos? Nadie responde, porque no hay nadie digno de abrirlo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lado. Entonces Juan empieza a llorar mucho hasta que un ser se le acerca y le dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y se está refiriendo al sacrificio de Jesús, lo que él acababa de hacer por la humanidad, ha vencido.
Y cuando Juan voltea para ver el león, ve es un cordero inmolado y es Jesucristo. Y allí entonces el cielo nuevamente prorrumpe en canciones, los 24 ancianos, los querubines, miles de millones de ángeles, todo el universo, las piedras, las montañas, todo el universo alaba a Dios, y así termina el capítulo 5. Entonces, ahora sí, estamos por leer estos dos versículos que vamos a analizar, a estudiar esta noche respecto al primer caballo del Apocalipsis. Es el caballo blanco. Dice el versículo 1: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una voz de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Y miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. ¿Cómo podemos entender este versículo? ¿Cómo podemos interpretarlo? Antes de iniciar esta interpretación, yo quiero decirte, querido amigo, que hay 3 formas de interpretar Apocalipsis. Generalmente la forma como tú decides interpretar Apocalipsis define lo que significa. Entonces tenemos algunos que piensan que todo lo que dice Apocalipsis ya pasó, que eso no tiene nada que ver con nosotros. Es la escuela preterista de interpretación. Esta escuela, todo lo que dice Apocalipsis, nada es para nosotros, no nos interesa. Está el futurismo, que es donde está la mayoría hoy, donde piensan que todos estos detalles están en algo en el futuro. Pero nosotros, estudiando la Biblia, hemos decidido interpretar Apocalipsis con el método historicista. ¿Y por qué escogimos este método? Escogimos este método porque es el método que la Biblia nos enseña. Desde las profecías de Daniel, ustedes se acuerdan de la estatua, va recorriendo la historia desde que el profeta ve la visión, desde el tiempo de Daniel va recorriendo y llega hasta el clímax en la segunda venida de Cristo. Así que el método historicista está descrito como el método de interpretación profética de la Biblia. Por eso nosotros entendemos Apocalipsis como que fue un mensaje que se dio en el tiempo de Juan para la gente de ese tiempo, pero que también es un mensaje para todos los cristianos de las diferentes épocas, e inclusive nosotros podemos recibir exhortaciones y este mensaje va hasta el final. Así es como debe interpretarse la Biblia por el método historicista. Ahora sí, vamos al análisis. Dice el versículo 2 que este era un caballo. Cada vez que encontramos, por ejemplo, en Zacarías también, que lo menciona en el capítulo 1, luego en el capítulo 6, los caballos siempre son símbolos de un conflicto. Porque de lo que habla los 7 sellos es del gran conflicto. Lo que se va a abrir y el que es digno de abrir es el recorrer de la historia, desde el jardín del Edén hasta el final, donde se vindica el carácter de Dios. Entonces este caballo que está aquí está hablando de lucha, de contiendas, de un gran conflicto. Tú tienes que ser sabio y debes reconocer que aunque aparentemente estamos en tiempo de paz, vivimos en medio de un conflicto cósmico terrible, una lucha entre Dios y Satanás. Pero aquí este caballo es blanco. El blanco siempre en la Biblia es símbolo de pureza, es símbolo de santidad. El blanco revela que una época en donde la verdad triunfaría, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que triunfaría? Porque dice, el que lo montaba tenía un arco. Algunas personas indagan y tratan de saber quién es el que lo está montando, pero ese no es el propósito del sello. ¿Por qué? Porque si tratamos de interpretar quién es cada jinete, vamos a tener un problema con el cuarto que dice que la muerte lo está montando. Entonces tiene que ser un mensaje simbólico. Así que no nos interesa realmente definir quién es el que está montado allí. No es el propósito del sello que busquemos descifrar quién es el jinete, sino lo que representa, porque es un símbolo de algo. Y este que lo monta tiene un arco, pero interesante que el arco está sin flechas.
quiere decir que este venció sin una guerra literal. Venció sin fuerza, venció de una manera que no necesita de armas para vencer. Hay guerras que se ganan sin pelear. Y esta es una batalla que se ganó sin una lucha bélica. Por eso este arco aparece sin flechas. Lo otro interesante es que se le da a este jinete, a este que está montado en ese caballo blanco, una corona. En la Biblia, queridos amigos, hay dos palabras para corona y aparecen las dos aquí en Apocalipsis. Una es estefanos, que es justamente la palabra que aparece aquí, corona, en el griego koiné, estefanos. La otra es diadema. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diadema es la que vamos a ver por allá en Apocalipsis 19, donde aparece Jesús montado en un caballo blanco con diadema en su cabeza, es decir, la corona de un rey que ya tiene la victoria garantizada. Ahora, esta estefanos, esta corona es la corona de una batalla, no la de la guerra. Aquí está hablándose que se ganó una batalla. Por eso se le fue dada una estefanos, no una diadema. Es una victoria, sí, es una victoria, pero no la victoria final. Todavía hay luchas, ¿sí? Entonces, salió venciendo y para vencer. No cabe duda que este caballo representa las victorias del Evangelio. ¿Cómo es que con la muerte de Jesucristo y el descenso del Espíritu Santo nace una iglesia poderosa que llevaría la verdad, la pureza de la verdad de Jesucristo a todos los lugares donde ellos se encontraban? Por eso podemos nosotros reconocer que este periodo que se relata en el caballo blanco es el que va desde el año 31 con la obra que hizo Jesús, ¿verdad? Al morir, al dejarlos allí 40 días dándoles estudio de la Biblia, ascendiendo al cielo hasta el año 100, por ahí probablemente tomamos el año 100 porque es el año donde ya todos los discípulos habían muerto, la era apostólica. Así que cuando queremos estudiar, cuando queremos comprender qué pasó en esta época, definitivamente tenemos que ir al libro de Hechos de los Apóstoles, que nos relata ampliamente lo que sucedía en estos días y cómo el Evangelio fue triunfando sin flechas, fue venciendo con la victoria de Jesucristo, cómo fue venciendo y llevó a muchos lugares el Evangelio. Vamos a leerlo. Comencemos en el capítulo 2 de los Hechos, ¿sí? Abran sus Biblias, por favor. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 se relata un evento muy interesante y es el evento del descenso del Espíritu Santo. Dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estoy leyendo el versículo 1, Hechos 2 del 1 al 4, dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y escuchen bien, el versículo 4 es un versículo muy importante. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora puedes entender por qué esta iglesia creció tanto. ¿Por qué esta iglesia era un caballo blanco? ¿Por qué esta iglesia se pudo expandir por el mundo entero? Es que esta iglesia comenzó con el descenso del Espíritu Santo en la vida de ellos. Es decir, se derramó el Espíritu Santo en la vida de los discípulos que formaron esa nueva iglesia naciente, la iglesia cristiana, la época de los apóstoles. Ellos pudieron impactar el mundo y podemos ver los relatos de lo que hacían, y lo vamos a leer en un momento, de cómo miles y miles de personas se añadían a la iglesia.
En una vez 3,000, en otra vez 5,000, 10,000. Después ya se pierde la cuenta, ya no había registrador de personas. Solo se dice que se añadían a la iglesia los que iban de ser salvos. ¡Qué victoria! ¿Cómo llegó el evangelio a triunfar sobre las tinieblas? En medio de la confusión, una victoria sacada de una cruz. ¿Cómo podemos sacar victorias de las derrotas? Algunas personas piensan que las derrotas son errores, pero las derrotas, esta derrota de Jesús al ser crucificado fue la más bella victoria que se pudo obtener la humanidad y que surgió el nacimiento de una época increíble de milagros, de hombres tomados por Dios que hablaban con denuedo, y podemos verlo allí mismo en el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 41. Fíjense lo que pasó. Pedro se levanta a predicar y Pedro dice el versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, es decir, el día del sermón de Pedro, como 3,000 personas. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón y que 3,000 personas se bautizaron? ¿Has visto eso? Es increíble lo que hizo el Espíritu Santo esos días allá con la iglesia primitiva. Todos en unidad permitieron que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos y causaron una conmoción en el mundo entero. ¿Qué causa tu iglesia allí en la comunidad donde estás? ¿Qué causas tú en la ciudad donde vives? Esta iglesia movió al mundo. ¿Y cómo vivían? Allí vamos a seguir leyendo el versículo 42. Hechos 2:42. Dice que ellos hacían 4 cosas. Vamos a enumerarlas aquí. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, estos cristianos estudiaban lo que creían los apóstoles, estudiaban la doctrina de Jesús, estudiaban la Biblia. Número 2, perseveraban en la comunión unos con otros. Esa comunión es importante. Esa comunión que da el congregarnos. Esa comunión que da el estar juntos, orar juntos, cantar juntos, ofrendar juntos. Esa comunión es muy importante. En el partimiento del pan, que se refería no solo a la cena del Señor, sino al hecho de compartir los alimentos juntos. Y número 4, en las oraciones. Así que puedes imaginarte el poder que causó el Espíritu Santo en ellos, que leían la Biblia juntos, tenían comunión juntos, partían el pan juntos, oraban juntos. Es decir, la vida de ellos era la vida de la iglesia. No como sucede en nuestros días, que ahí tienen algunos una vida de domingo a viernes y la vida de los sábados, la vida de la iglesia, la vida como si fuera una ropa. Me voy a poner la ropa de los sábados, la vida de los sábados. Soy adventista del 7º día porque los otros 6 días pues no soy. En ese tiempo todos perseveraban en la doctrina, en la comunión, y esto no era un día a la semana. Era un estilo de vida. Fue provocado por el Espíritu Santo. Yo quisiera llamarte la atención para que mientras ves cómo vivían estos primeros cristianos, por qué fue que triunfaron, cómo es que llegaron a todo el mundo, puedas sentir ese deseo. ¿No te gustaría que esto volviese a ocurrir? Tengo una buena noticia para ti esta noche, pero todavía no te la voy a decir. Vamos a leer ahora los versículos 43 al 47 para que ustedes puedan ver el poder del Espíritu Santo, cómo obraba maravillas en ellos. Lo que sí quiero irte adelantando es que el mismo Espíritu Santo que estuvo con ellos está dispuesto para ti esta noche, para tu iglesia, para que puedan haber milagros poderosos en estos últimos días. Y dice el versículo 43, y sobrevino el temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales. Versículo 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Oh, qué gran diferencia con lo que vivimos hoy.
estamos viviendo en el tiempo de sálvese quien pueda. Después que yo tenga mi comida en casa, ¿qué me importa mi otro hermano? Si yo estoy bien y tengo donde dormir, ¿qué me importa quien no tiene donde dormir? Y dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto se logró con el poder del Espíritu Santo. No había egoísmo, no había orgullo, no había ese deseo de ganancia deshonesta, del juega vivo, dicen aquí en Panamá, el juega vivo. Versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Cuándo? Cada día. Qué interesante es. ¿Cada cuánto abren tu iglesia? Si es que la están abriendo. A veces se abren domingos, pero llegan 3, 4. A veces se abren miércoles, pero llegan 6 o 7. Y a veces se abre el sábado. Y si alguien busca de Jesús un jueves, ¿a dónde tiene que ir? Porque las iglesias están cerradas. Entonces aquí dice que perseveraban en el templo. Pero también dice, partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Era una iglesia de la casa y una iglesia del templo. La iglesia se reunía en las casas a partir del pan. La iglesia se reunía para la comunión en el templo. Y se reunían en esos dos lugares. ¿Cómo ha costado que muchos cristianos de hoy puedan comprender la importancia de congregarse en sus casas y hacer de su casa un foco de luz para el mundo? Pero el Espíritu Santo causó eso en ellos. Y fíjense bien el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Así que no era que habían programas de bautismo cada 3 meses. El Señor añadía todos los días a personas que iban entrando a la iglesia. Este es el poder del Espíritu Santo. Un poder que está a nuestra disposición hoy. Y es justamente de eso lo que quería hablarles hace un momento atrás. Porque debes saber que esto que ocurrió en el primer siglo, esto que ocurrió, el derramamiento del Pentecostés, fue un cumplimiento parcial. ¿Sabes? Ese día se estaba cumpliendo una profecía descrita por un profeta llamado Joel. El apóstol Pedro lo menciona en su sermón, en su discurso al profeta Joel. Porque Joel menciona algunos detalles, pero la profecía de Joel se cumplió parcialmente ese día. ¿Y por qué sabemos que se cumplió parcialmente? Porque hay detalles de la profecía de Joel que no se cumplieron el día del Pentecostés. Entonces, con esto comprendemos que debe haber un evento parecido a este al final de la historia. Es decir, este evento que ocurrió y de todo esto que pasó aquí en la vida de ellos, donde muchas personas se entregaron a Jesucristo, volverá a ocurrir en el futuro. Cuando se vuelva a derramar, hay una porción poderosa y mucho más grande que la primera para los hijos de Dios que estén listos para recibirla al final de la historia. Y te lo explico a través de la agricultura de Israel. En Israel habían 2 lluvias, ¿sí? Una lluvia que caía temprana, esa lluvia se llamaba la lluvia temprana, que hacía madurar los primeros frutos, las primicias. Esa lluvia caía. Y luego estaba la lluvia tardía, que era la lluvia que caía final de tiempo para una gran cosecha. Bueno, estos símbolos de la lluvia temprana y la lluvia tardía nos ayudan a comprender lo que sucederá muy pronto. Y es que en el Pentecostés, cuando ese jinete está venciendo para vencer en el caballo blanco, solo fue la lluvia temprana para madurar primicias, para establecer esa iglesia naciente. Necesitaba el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros por la fe estamos esperando una lluvia poderosa que se avecina a este mundo. Y no es una lluvia de agua, no es granizo, es la lluvia del Espíritu.
Y es la lluvia del Espíritu la que cada creyente debe pedir esta noche. ¿Estás orando tú por el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida? ¿Estás tú preparando tu corazón para ser un vaso que reciba esa bendición? Las lluvias están por caer sobre la humanidad y el Evangelio será nuevamente predicado con poder y muchas personas se entregarán a Jesucristo y veremos milagros y señales de parte de los hijos de Dios. Será un evento increíble. ¿Quieres ser tú parte de eso? Fíjense que el Evangelio se extendió tanto que ya en Colosenses, abran sus Biblias por favor, en Colosenses, quiero mostrarles lo que dice el apóstol Pablo, de cómo en sus días ya el Evangelio se había ido a todo el mundo. Miren, Colosenses, el capítulo 1, y voy a leer el versículo 6. Aquí tengo mi Biblia y dice así: que ha llegado hasta vosotros, está hablando del Evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué está diciendo Pablo aquí a los colosenses y a nosotros? Que ya en el tiempo de Pablo el Evangelio había llegado a todo el mundo. Es que esta gente tenía un fervor, un deseo de compartir, porque aun cuando los amenazaban, ellos decían, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Ellos no hablaban de un Jesús de teoría, ellos habían conocido a Jesús y eso los convertía en testigos. En esos días que estaban todos apiñaditos allí en Jerusalén, se desataron las primeras persecuciones que se acrecentarían en el segundo sello que estudiaremos mañana. Pero esas persecuciones de allí, esa lucha que hubo interna en Jerusalén, hizo que los cristianos salieran huyendo a todas partes. ¿Y saben qué sucedió? Fue una bendición. El Evangelio empezó a llegar a todos los lugares, y cuando Pablo está escribiendo a Colosenses les dice: todo el mundo ha llegado el conocimiento de la gloria de Dios. A todo el mundo. El Evangelio fue predicado porque el Espíritu Santo se derramó sobre estos hombres humildes que permitieron esa obra en ellos, que dejaron a un lado el orgullo, y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos para traer bendición. Por eso cuando Jesús abre ese primer sello, lo que Juan ve es la victoria. Justamente él estaba preso por causa del Evangelio. En la época de los apóstoles, la iglesia creció por el testimonio de ellos. Juan dice en la epístola: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon, eso os anunciamos. ¿Saben? Esa palabra hemos está en un pasado que no existe en el español. Está en el pasado perfecto. ¿Qué es un pasado perfecto? Lo que Juan está diciendo es que lo que él vio, lo sigue viendo. Lo que él oyó, lo sigue oyendo. Y lo que él tocó, tocante a Jesucristo, el verbo de la vida, lo sigue tocando. A veces nos preguntamos, ¿qué era lo que tenían los discípulos que hacían que su testimonio fuese tan poderoso? ¿Cómo es que todo el mundo conoció el Evangelio? Ahora nos preguntamos, ¿qué tan difícil? Hay ciudades aquí en Latinoamérica todavía que no conocen a Jesús, y en el mundo entero hay miles y miles de personas que nunca han oído siquiera el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio? Es que tenemos que pedir el derramamiento del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda, la intervención del Espíritu Santo, y será dada. Jesús dijo en Mateo que si hay algo que Dios está deseoso de darnos, es su Espíritu Santo. Por eso en este momento yo quiero orar para que permitas que el Espíritu Santo pueda convertirte en un testigo de esa linda verdad, y que seas parte de ese pueblo que salió venciendo para vencer. Recuerda, al que venza tendrá una gran recompensa. Yo quisiera en este momento preguntarte, ¿te gustaría abrir tu corazón al Espíritu Santo? ¿Te gustaría que formes parte de aquellos que predicarán el Evangelio en este último tiempo? Si es así, cierra tus ojos
y dile a Jesús en oración: Señor, hoy acepto la ayuda de tu Espíritu. Conviérteme en un testigo de tu poder. Gracias por lo aprendido esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.